Estado peruano todos los años gasta 22% del PBI. De hecho, es la más grande institución del país, pero recauda solamente 15% en impuestos del PBI. 5% lo hace por los tupas, es decir, lo que pagamos nosotros para sacar brevete, DNI, licencias, todos los ingresos no tributarios son 5%. Y 2% como falta, como es 22 es el gasto y los ingresos son 15 más 5 de estos tupas, 2% del PBI es deuda. O sea, Perú todos los años se está endeudando, ¿eh? Por eso que el MEF viaja a Nueva York y toma deuda en los mercados internacionales en sol o en dólares. O sea, todos los años no alcanza y la deuda sigue creciendo. Entonces, cuando uno quiere aumentar el gasto con buenas intenciones, tiene que tener cuidado de cómo lo financia. Si lo financia con deuda, estamos endeudando al país y a las futuras generaciones. Eso es riesgoso. Ahí tiene razón el ministro de Economía. Hay que gastar lo que se tiene. Nosotros estamos enlazados vía telefónica con Elmer Cuba, economista. Bienvenido, señor Cuba, Exitosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que ha dicho el ministro Kurt Burneo es que se gasta lo que se tiene. Hay ingresos y eso es lo que se gasta. Y es lo que dice la ley. No es lo que él se inventa, es lo que dice la ley. Lo que dice el señor Luna, presidente de la Comisión de Presupuesto, es que en realidad hay problemas álgidos y que no cree que se desequilibre el presupuesto con 0.5%. ¿Cuál es su percepción? A ver, para que tener una idea de magnitud, más o menos el Estado peruano todos los años gasta 22% del PBI. De hecho, es la más grande institución del país, pero recauda solamente 15% en impuestos del PBI. 5% lo hace por los tupas, es decir, lo que pagamos nosotros para sacar brevete, DNI, licencias, todos los ingresos no tributarios son 5%. Y 2% como falta, como es 22 es el gasto y los ingresos son 15 más 5 de estos tupas, 2% del PBI es deuda. O sea, Perú todos los años se está endeudando, ¿eh? Por eso que el MEF viaja a Nueva York y toma deuda en los mercados internacionales en sol o en dólares. O sea, todos los años no alcanza y la deuda sigue creciendo. Entonces, cuando uno quiere aumentar el gasto con buenas intenciones, tiene que tener cuidado de cómo lo financia. Si lo financia con deuda, estamos endeudando al país y a las futuras generaciones. Eso es riesgoso. Ahí tiene razón el ministro de Economía. Hay que gastar lo que se tiene. Y se tiene, digamos, 15% de producto. Que ya está, año a año, está más o menos distribuido, ¿no? En salud, educación, defensa, justicia, interior, regiones, en trasladar plata a los municipios más pobres. Todo eso ya está anualmente, es un equilibrio de poderes, ¿no? Que se ha ido gastando y va creciendo cada año, pero con prudencia. En este caso en particular, tiene razón el ministro de Economía, ¿no? Hay que cuidar la caja fiscal. Exitosa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que no se ha logrado consensuar? Porque todo el mundo creo que entiende que hay serias necesidades, ¿no? Se necesita muchísimo en nuestro país, pero en contraparte hemos pasado por las vacas flacas, la pandemia, estamos pasando por un gobierno que no sabe manejar, por falta de cuadros, creo yo, técnicos y por la politización de todo, no sabe manejar la crisis, una crisis mundial que también ha impactado. Entonces, ¿el Congreso de la República no se ha dado cuenta de eso? Sí, fíjese, más o menos si uno ve los países latinoamericanos bien manejados en lo fiscal, solamente son Perú y Chile, de los países grandes, ¿no? Países como México, por ejemplo, no tienen grado de inversión, tampoco Colombia, están mucho más endeudados. Y ellos sí tienen que sufrir ajustes fiscales, bajar los gastos. En lugar de subirlos como en Perú, ellos tienen que bajarlos, imagínense, y eso genera mucho más fricciones. O tienen que subir impuestos. Por ejemplo, hace un par de años en Colombia subieron los impuestos y hubo manifestaciones, hubo 50 muertos. Acá tuvimos 2 muertos. Entonces, son países que fiscalmente muy complicados. Argentina mismo hoy día no puede pagar su gasto y tiene que financiarlo el Banco Central de Argentina y tiene inflación de 100%. Imagínense, nosotros tenemos ahora en Perú una inflación anual de 8% y nos quejamos. Ellos tienen de 100%. Entonces, lo más rico de Perú, nuestra joya, es la estabilidad macroeconómica, que la tenemos hace 30 años, no la podemos perder. El Congreso no puede meter sus narices en aumentando el presupuesto público sin ton ni son. Tiene que tener cuidado con la caja fiscal, ¿no? Es lo único que nos diferencia de los países más manejados, ¿no? Muy bien, pero nosotros también, y yo como periodista, he hecho un montón de reportajes sobre auditorías y consultorías de verdad
tontas, ¿no? Por decir, en un ministerio que tiene una área de comunicaciones, contratan a una agencia de comunicaciones para hacerle el plan de comunicaciones. Eso es una tontería, ¿no? Entonces, y así le podría decir una serie de cosas. ¿Por qué no se baja ese tipo de doble trabajo y así hay un montón de trabajos de favor en el Estado y no se da prioridad a estos nuevos gastos incluidos en el 2023, ollas comunes, programas en el sector salud? Esto de la devolución del FONAVI creo que sí es un gasto bien grande, pero programas del TBC y SIDA, incremento a los auxiliares de educación, vaso de leche, que yo creo que sí es súper importante, creación de la Unidad Ejecutora Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué no se trata de mejorar el gasto? Sí, hay un espacio para reasignar gastos que podrían verse superfluos, ¿no es cierto? Y gastarlos en gastos más importantes. Esa labor sí corresponde al Ejecutivo. Y si no logra ese objetivo, el Congreso tiene todo el derecho de hacer control político y que cada ministro rinda cuentas de los gastos, ¿no? Y que pueda seguir optimizando. Pero no, eso no quiere decir que vas a aumentar el gasto, sino vas a reasignarlos. Supongamos que una familia tiene ingresos bajos y sus gastos son superiores. Entonces todos los meses o todos los años te estás endeudando. Y claro, el hijo tiene que tener uniforme, tiene que tener más comida, comprar zapatillas, pero no te alcanza, entonces te estás endeudando. Ese es el problema. Perú, si Perú le sobrase la plata, si tuviésemos un ahorro bancario y de ahí vamos viviendo, está bien, pero en este caso Perú toma deuda. Común todo el Estado peruano cada año se endeuda. Entonces, cada vez que veamos peticiones que son válidas y son legítimas, tenemos que ver que se hace con deuda, ¿no? Porque no alcanza la tributación. Entonces hay que cuidar que la deuda no sea explosiva, ¿no? Para no tener que ajustarla más adelante. Que era Perú en los 70s, en los 80s, se nos iba la mano y teníamos que ajustar terrible con paquetazos, ¿no? Eso claro. Sí es destruir el Estado. Entonces no queremos volver a esos paquetazos, digamos, que bajaban los gastos. Me acuerdo en los 80 ni siquiera había carreteras, ¿no? No había plata ni siquiera para asfaltarlas. Los colegios se quedaban sin tizas a medio año, ¿no? Y uno tenía que ir a las comisarías a denunciar con papel, uno tenía que llevar su propio papel para poder denunciar. Ese Estado peruano quebrado de los 80 no queremos, por eso hay que cuidar la caja fiscal. Los gastos siempre van a estar ahí y si queremos enfrentarlos tenemos que bajar la evasión, por ejemplo, ¿no? Si un ministro de Economía sí debería bajar la evasión, es grosero la evasión de IGB y renta, que si la bajas podrías gastar mucho más de lo que está pidiendo el Congreso hoy día, ¿no? Entonces hay dos espacios, bajar la evasión y, como usted dice, reasignar los gastos a gastos prioritarios en contra de gastos más superfluos. Entonces, si es que se puede y es trabajo del Congreso, es decir, es trabajo del congresista Luna, de todos los miembros de la Comisión de Presupuesto, Fiscalización, ver que no se hagan consultorías por gusto, ver que no se hagan fiestas por gusto, porque cada vez hay campeonatos, olimpiadas, fiestas y todo eso es con la plata de todos los peruanos y eso podría servir redireccionarse para las ollas comunes y todo lo que ellos han puesto. Sin duda, hay que hacerle entender a la gente que cada sol que gasta el Estado no sale del Estado, el Estado no fabrica riqueza, sale de la gente que pagamos IGB cuando compramos algo, o pagamos impuestos a la renta, cuando echamos gasolina, estamos pagando impuestos. Entonces, todos los impuestos nos pertenecen a la ciudadanía, ¿no? Le hemos encargado al Estado que lo gaste bien. Y si no lo hace bien, tiene que rendir cuentas. Pero el Congreso no puede meterse por los palos, digamos, y aumentar el gasto por fuera. Eso sí me parece que no es pertinente, ¿no? Ajá. Y cuando dice el señor Luna, no se está solucionando, hay huelgas por todos lados, los problemas están álgidos y no se va a desequilibrar con 0.5%, pareciera chiquitito, pero 0.5% ¿de cuánto, no? ¿Es chiquitito el 0.5%? A ver, veámoslo en el ejemplo de una familia, ¿no? Supongamos que una familia, su gasto es 5.000 soles y gana 4.500, ¿no? Toda la familia como un todo gana 4.500, el gasto es 5.000, esos 500 alguien te los está prestando. Lo que quiere hacer el congresista Lunes es que gastes ahora 5.050, ¿no? Claro, parece poco 50, pero igual hay que buscarlo afuera con tarjeta de crédito, ¿no? Ese es el problema.
Claro, y alguien te está cobrando los intereses después. Así es, en cambio, de esos 4.500 que hablábamos de ingresos, sí pueden crecer, porque ahí hay evasión, ¿no? Sí puedes hacer crecer los ingresos luchando contra los evasores, por ejemplo. Ahí sí habría más plata para poder gastar o reasignando los gastos, ¿no? Pero en verdad, no, el camino que están tomando es un camino muy fácil, ¿no? Poniendo en riesgo así el tema fiscal, ¿no? Entonces, más allá de lo que este gobierno ha demostrado que es que los funcionarios, en realidad algunos funcionarios no han dado la talla, en el tema económico sí se están manteniendo firmes. A ver, no es que no sea perfecto, pero en este caso se está manteniendo firme para el control del gasto. Pero al mismo tiempo tiene fallas, ¿no? Por ejemplo, exoneraciones. El mismo Ministerio de Economía está exonerando algunas actividades y esos son menores ingresos. Entonces, para ser consecuente con su prédica, comienza por casa también, ¿no? Eso también hay que ser crítico en eso. Exitosa. Muy bien. Y una última consulta ya en el ámbito un poco más político. ¿Alguna vez se ha hecho cuestión de confianza por el tema del presupuesto? ¿O esta sería la primera vez que hay tal jaloneo para esto? Sí, no, yo que tenga memoria, nunca se ha hecho. Esto siempre ha sido una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo y ahora se ha roto, ¿no? Que es un ejemplo más de esta crisis política y institucional y de guerra entre poderes, ¿no? Y este es un ejemplo concreto de que no hay humo blanco, ¿no? Muy bien, muchas gracias al señor Elmer Cuba. No